Me endeudé por mi novia. Y aún así, me fue infiel con alguien con más dinero. Nunca lo conté, pero hubo una época en la que yo abría mi teléfono a escondidas de mi novia, como si estuviera viendo algo prohibido. Y no era una infidelidad, no era una conversación secreta o mensajes con alguien más. No era nada de eso. Era la app del banco, cada vez que miraba mi saldo y mis deudas. La revisaba mientras ella dormía, en el restaurante mientras esperaba que ella saliera del baño, cuando el mesero traía la cuenta. Y cada vez que veía los números sentía lo mismo. Ya valió madre. Pero después guardaba el celular, sonreía y seguía fingiendo que todo estaba bien. Porque eso fue lo que hice durante mucho tiempo. Fingir. Fingir que podía, fingir que no me pesaba, fingía que no me daba miedo y sentía que invitarla a cenar, comprarle cosas, llevarla de viaje y pagar todo era una forma de amor. Porque bueno, eso es lo que hacen los hombres. Pero la verdad era otra. Yo no estaba pagando los detalles, estaba pagando por mi propio miedo. Miedo de que se aburriera, de que me comparara. Miedo de que descubriera que yo no era tan exitoso como parecía. Miedo de que un día dijera, este no puede conmigo. Y al final, eso fue lo que pasó. Se fue con alguien que sí podía pagarle todo y podía hacerla feliz. O al menos, eso parecía. Me llamo Andrés. En ese entonces tenía 28 años, tenía un trabajo estable, no ganaba mal, tampoco era rico, pero vivía tranquilo. Pagaba mi renta, mis cosas, salía de vez en cuando, tenía una tarjeta de crédito que usaba con cuidado y hasta un pequeño ahorro. Nada espectacular, pero estaba en paz. Y luego la conocí. No voy a decir su nombre, no porque necesite protegerla, creo que más bien porque ya no quiero darle tanto lugar en esta historia, pero sí puedo decir cómo era. Era de esas personas que entran a un lugar y parece que ya saben que las van a mirar. Segura, bonita, divertida, con esa forma de hablar como si todo le quedara chico. Y yo no era así. Yo era más reservado, más de trabajar, cumplir, no llamar demasiado la atención. Me costaba sentirme suficiente. Me costaba creer que alguien así pudiera escogerme a mí. Por eso, cuando empezó a escribirme primero, cuando me decía que le gustaba cómo la trataba, cuando se recargaba en mi hombro como si yo fuera un lugar seguro, algo dentro de mí se desarmó. Me sentí elegido, y cuando uno lleva mucho tiempo sintiéndose invisible, que alguien te elija se vuelve peligroso. Porque puedes empezar a hacer cosas para no perder ese lugar. Al principio eran detalles normales. Llevarla a casa, flores un viernes, cafecito cuando salía cansada del trabajo, un Uber para que no se fuera sola cuando no podía acompañarla, una cena bonita porque había tenido una semana pesada. Nada fuera de control. Y además me gustaba verla feliz. Me gustaba su cara cuando me abrazaba y me decía, nadie me había tratado así. Esa frase me pegó en un lugar bien hondo. Y supongo que muchos tampoco estamos acostumbrados a que nos digan algo así. Porque yo quería ser ese hombre, el que sí resuelve, el que no falla, el que la cuida y no decepciona. Y creo que ahí empezó todo, no cuando me endeudé. Antes, porque empecé a creer que si dejaba de dar, ella iba a dejar de quererme. La primera señal fue en una cena. Ella me mandó el lugar por WhatsApp. Dicen que está buenísimo. Abrí el menú antes de ir. Me quedé viendo los precios. No dije nada. Pude haber dicho, oye, está caro, vamos a otro. De verdad pude haberlo dicho. No era tan difícil, pero me dio pena. Pena de verme limitado. Pena de romper la imagen. Y que ella pensara, entonces no lo valgo. Así que fuimos. Pedimos entradas, tragos, plato fuerte. Ella estaba feliz. Se tomó fotos. Subió una historia con la mesa, las copas y mi mano al fondo. Hashtag, qué bonito que te consientan. Y yo, en vez de preocuparme por la cuenta, sentí orgullo. Una estupidez, sí, pero en ese momento sentí que estaba ganando. Como si esa historia de Instagram confirmara que yo era alguien. Como si su felicidad pública me hiciera valer más. Después vino otra cena. Luego un fin de semana fuera. Luego un regalo caro, más un concierto. Luego un aniversario que ella empezó a mencionar desde semanas antes. Casi nunca pedía las cosas directo. No es que ella dijera, cómprame esto. Era más sutil. Qué bonito ese bolso. Mi amiga se fue con su novio a tal hotel. Antes eras más detallista. Qué padre cuando un hombre se esfuerza. Me encanta sentirme consentida. Y yo entendía.
Claro que entendía. A veces lo decía riéndose, como broma. Pero yo ya sabía que si no hacía nada, algo cambiaba. Contestaba diferente. Se tardaba más. Me decía, no pasa nada, pero de una forma que sí pasaba todo. Y yo entraba en pánico. No lo decía, me tragaba el orgullo, me hacía el tranquilo, pero por dentro pensaba, ya la estoy perdiendo. Entonces hacía algo, le mandaba flores, reservaba en un lugar mejor, compraba algo, planeaba una salida, pagaba, le demostraba que yo podía y que ella lo valía todo, y funcionaba. Eso fue lo más peligroso. Funcionaba, volvía a estar cariñosa, volvía a decirme mi amor, volvía a abrazarme como antes, volvía a mirarme con esa cara que yo necesitaba tanto, y mi cabeza hizo una conexión bien torcida, sin que yo me diera cuenta. Si doy, se queda, si no doy, se va. Así de simple, así de enfermo. La primera vez que usé la tarjeta para algo que sabía que no podía pagar fue para un viaje. Ella quería playa, decía que lo necesitábamos, que nos iba a hacer bien, que todas las parejas se escapaban de vez en cuando, que yo también merecía descansar. Y sí, sonaba bonito, pero por dentro yo sabía que no podía, y en mi cabeza las cuentas nomás no daban. No así, tenía pagos pendientes, tenía renta, tenía una tarjeta que ya venía cargada, tenía un ahorro chiquito que no quería tocar. Pero la vi tan emocionada que me dio miedo bajarla de ahí. Así que dije que sí. Compré vuelos a meses, hotel a meses, reservé un restaurante frente al mar que no estaba en el plan. Y todavía le compré un vestido porque dijo que no tenía nada lindo para las fotos. Durante el viaje hubo momentos en los que sí fui feliz. No quiero mentir, la veía reírse, caminar descalza en la arena, pedirme fotos, abrazarme en la alberca. Y pensaba, valió la pena. Pero en la noche, cuando ella se dormía, yo sacaba el celular. Abría el banco, y ahí estaba la otra parte de la relación, la que nadie veía, la tarjeta casi al límite, los pagos diferidos, los cargos que todavía no aparecían, el mínimo del mes, la fecha de corte. Yo dormía junto a ella, pero mi cabeza estaba con la deuda. Desde ahí empecé a vivir dos vidas, una con ella y otra con lo que debía. Con ella era el novio detallista, con la deuda era un tipo asustado moviendo dinero de un lado a otro. Pagaba una tarjeta con otra, difería compras, pedía préstamos pequeños, calculaba fechas, me decía que con el aguinaldo me acomodaba, que con el bono salía, que cuando me subieran el sueldo ya todo iba a estar bien. Pero cada vez que entraba dinero extra no podía usarlo para salir del hoyo. Lo usaba para seguir actuando. Una vez intenté parar. Le propuse algo simple, le dije, ¿y si hoy hacemos algo tranquilo? Cocinamos en mi casa, vemos una película, compramos un vino. Se quedó callada. Luego dijo, antes sí te nacía esforzarte. No me gritó, y creo que eso fue peor, porque lo dijo como si estuviera triste, como si yo ya no fuera el mismo, como si ella no estuviera reclamando nada, solo aceptando que yo la había decepcionado. Intenté explicarle que traía muchos gastos, que quería ordenarme un poco, que no era que no quisiera verla feliz, pero necesitaba bajar el ritmo. Ella suspiró y dijo, yo no te estoy pidiendo nada. Y ahí está la trampa, porque una cena no parece imposible, un regalo, un viaje a meses no parece imposible, una salida más o un concierto no parecen imposibles. Nada te quiebra por separado, pero una relación donde tienes que demostrar amor pagando todo, eso sí te quiebra. Y yo me quebré. Primero le pedí dinero a un amigo, le dije que era para un gasto urgente. No le dije que el gasto urgente era mi miedo. Después pedí un préstamo en una AP, luego otro. Después empecé a esconder estados de cuenta, a borrar notificaciones, a contestar llamadas del banco lejos de ella, a decir, ahorita veo cuando la realidad era que no tenía con qué. Hasta que un día falló todo. Fue en una cena. No era una cena tan especial, o tal vez sí, ya ni me acuerdo. Ella decía que hacía mucho no hacíamos algo bonito. Yo ya iba nervioso, pero había calculado. En mi cabeza sí alcanzaba. Llegó la cuenta. Saqué la tarjeta con una seguridad que no tenía. El mesero se fue. Regresó. Me dijo bajito, joven, me marca rechazada. Sentí la cara caliente. Le di otra. También falló. Ella me miró. No dijo nada, pero su silencio fue como una cachetada. Terminé pagando con débito, moviendo dinero de una cuenta donde tenía apartado para otra cosa. Hice todo rápido, torpe, con las manos sudando. La cena siguió, pero ya no estábamos ahí.
Cuando salimos, ella iba fría. Yo intenté bromear. No funcionó. En el coche me preguntó, ¿qué está pasando contigo? Y por primera vez dije una parte de la verdad. Le dije que estaba endeudado, que necesitaba bajar el ritmo, que no podía seguir pagando viajes, cenas, regalos, salidas, que la quería, pero que por ahora necesitaba que lo entendiéramos y resolviéramos juntos. Mientras hablaba, una parte de mí todavía esperaba que me tocara la mano, que me dijera, vamos a ver cómo salimos, que me preguntara cuánto debía, que me dijera que no importaba, que podíamos hacer cosas más sencillas. No sé, esperaba ternura, algo a cambio de todo el amor que yo le daba. Y entiendo si alguien me quiere juzgar y cambiar mi frase por algo a cambio de lo que yo pagaba. Pero ella se quedó viendo por la ventana y después dijo, yo necesito a alguien más resuelto. No levantó la voz, no me insultó, no me dijo pobre, solo dijo eso, y fue suficiente, porque en esa frase escuché todo lo que más miedo me daba, que no alcanzaba, que no podía, que pedir comprensión me hacía menos, que si no podía pagar, entonces tampoco podía amar bien, que no era suficiente, y no me refería a dinero. Después de esa noche, todo cambió. Contestaba tarde, cancelaba planes, decía que estaba cansada, me hablaba con una paciencia rara, como si yo le diera lástima. Yo intentaba acercarme, pero ella ya estaba lejos, y cuando una persona ya se fue por dentro, uno lo sabe. Aunque siga contestando mensajes, aunque diga estoy ocupada, aunque todavía mande un corazón de vez en cuando, uno lo sabe. Semanas después me enteré. No fue como en las películas, no la encontré con nadie, no hubo gritos, no hubo golpes, no hubo una escena dramática bajo la lluvia. Fue una historia de Instagram, una foto mal subida o tal vez no tan mal subida. Ella estaba en un restaurante, con un hombre que ya había mencionado antes, un tipo súper trabajador, muy enfocado, muy generoso, de otro nivel. Ahí estaba ella, sonriendo como sonreía conmigo al principio. La mesa se veía cara, las copas también, y yo me quedé viendo la foto como idiota. Después vinieron las mentiras, que no era lo que parecía, que solo habían salido con más gente, que yo estaba exagerando, que ella se había sentido sola, que yo había cambiado, que ya no era el mismo. Al final lo aceptó. Me dijo que necesitaba estabilidad, seguridad. Esa palabra me destruyó. Seguridad. Yo me había quedado sin seguridad intentando dársela a ella. Me había endeudado para parecer el hombre que ella quería, y se fue con alguien que podía actuar ese papel mejor que yo. Y sí, me dolió la infidelidad. Pero no fue solo eso. Lo que más me humilló fue darme cuenta de que ella eligió justo la versión que yo había estado fingiendo. Alguien con más dinero, más acceso, más facilidad, más capacidad de cumplir. Me sentí usado. Pero después vino algo peor. Me di cuenta de que yo también me había usado. Yo también me traté como si mi valor dependiera de cuánto podía pagar. Yo también me abandoné. También ignoré mis límites una y otra vez con tal de que alguien no se fuera. Porque esa es la parte que más vergüenza me da aceptar. Yo no solo quería hacerla feliz, quería asegurarme de que no me dejara. Y eso no era amor, era miedo vestido de generosidad. Después vino la caída, las llamadas del banco, los pagos atrasados, los intereses, el insomnio, la ansiedad, la vergüenza de contarle a alguien, porque desde afuera parecía una ruptura. Nada más. Un noviazgo que salió mal, pero por dentro era una demolición. Perdí dinero, perdí paz, perdí confianza, perdí dignidad. Y todavía, durante un tiempo, quise escribirle, quise explicarle, quise decirle que si me esperaba, yo podía recuperarme, que no siempre iba a estar así, que no me juzgara por mi peor momento, hasta que un día entendí algo que me dolió muchísimo. Yo estaba tratando de convencer a alguien de quererme en la versión donde más necesitaba amor, y si tenía que convencerla, ahí no era. No salí rápido, no voy a fingir que un día desperté fuerte y listo. Primero dejé de buscarla, eso fue lo más difícil. Luego abrí todos los estados de cuenta, todos, sin cerrar la app, sin hacerme el tonto, sin decir luego veo. Vi cuánto debía, me dio asco, pero también me dio claridad. Vendí cosas que había comprado para impresionar, cancelé gastos, hablé con un amigo y le conté la verdad. Reorganicé pagos, dejé de esconderme de los números y empecé a practicar una frase que antes me daba terror. No puedo ir a ese lugar,
no puedo comprar eso, no puedo pagar todo, no puedo seguir fingiendo, no puedo endeudarme para que alguien me quiera. Al principio me sentía miserable diciéndolo, como si estuviera confesando una falla. Después empezó a sentirse distinto, más limpio, más mío, porque decir no puedo no me hizo menos hombre, me hizo más honesto, y poner límites no significó amar menos, significó que por fin estaba dejando de abandonarme para que alguien más se quedara. Meses después, ella volvió, primero con un mensaje corto. Hola, he pensado mucho en ti. No respondí. Luego otro. Creo que me equivoqué. Y después, uno más. Nadie me trató como tú. Antes, esa frase me habría movido todo. Me habría hecho sentir elegido otra vez y habría dejado todo por ir a verla. Pero esa vez no. Esa vez la leí y sentí algo raro. No odio, no emoción, no ganas de correr. Claridad. Porque sí, tal vez nadie la trató como yo. Pero yo tampoco me había tratado bien a mí. Hablamos una vez. Acepté verla en un pequeño café en la Roma. Me dijo que las cosas no habían salido como esperaba, que él no era como parecía, que extrañaba cómo la cuidaba, que ahora entendía lo que yo había hecho por ella. La escuché, y por primera vez no sentí necesidad de demostrar nada. No le reclamé, no le presumí que estaba mejor, no intenté hacerla sentir mal, no quise vengarme, solo entendí que mi victoria no era que ella quisiera volver, mi victoria era que yo ya no necesitaba que volviera. Le dije que le deseaba bien, pagué la cuenta y me fui. Ese día entendí que la deuda más cara no fue con el banco, fue conmigo, porque durante meses pagué para que alguien no se fuera, y casi me pierdo yo. Ahora, cuando estoy con alguien, me hago preguntas que antes me daban miedo. ¿Estoy dando porque quiero o porque temo que me dejen? ¿Esta persona también me quiere cuando no puedo resolver? ¿Me siento libre de decir no? ¿O estoy actuando otra vez? No siempre tengo respuestas perfectas. Todavía me cuesta. Todavía a veces quiero impresionar. Supongo que es parte de una especie de instinto, o que así es la naturaleza. Todavía a veces siento ese impulso de pagar, comprar, invitar, resolver, como si eso me hiciera más valioso. Y no digo que esté mal, es algo que me gusta hacer por alguien que quiero o me interesa. Pero ahora me detengo, respiro, y me acuerdo de esa pantalla del banco, con el brillo bajito, mientras ella dormía tranquila y yo no podía ni cerrar los ojos. El amor no debería sentirse así. No debería dejarte quebrado ni obligarte a fingir. No debería hacerte sentir incapaz cuando por fin dices la verdad. Y si alguien solo se queda mientras puedes pagar, tal vez no se estaba quedando contigo. Tal vez se estaba quedando con lo que podía sacar de ti. Y eso, aunque duela aceptarlo, también es una forma de libertad. Porque cuando lo entiendes, dejas de comprar amor y empiezas, por fin, a recuperarte.